Acabo de iniciar la grabación. ¿Alguna opinión que tengan sobre la forma en que se desarrolla el certamen después de estos dos ensayos? Adelante, Ignacio. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Lo que pasa es que la semana pasada un compañero preguntó si es que podría usted estimar un tiempo para solo la entrega de este certamen. Es decir, el cálculo de tiempo en el cual usted toma la imagen, lo pasa a Word, después a PDF y luego subir a la plataforma. Entonces, quedó usted en mencionar si es que era posible o no sumar ese tiempo. Entonces, quería saber si es que le da una vuelta o si es que va a esa opción o no. Sí, está considerado, ¿eh? O sea, yo ya hice el certamen, lo desarrollé. También me puse en la situación de tener que descargarlo, o sea, todo eso lo incluí en el tiempo del certamen y pasarlo a PDF, subirlo, así que todo eso va a estar considerado, es decir, van a tener un tiempo más que razonable y eso se va a traducir en que, a diferencia de, si es que tuviéramos el mismo certamen que ustedes tienen, por ejemplo, mañana van a resolver junto con Patricio el certamen 1 del año 2017. Si no recuerdo mal, ese certamen dura 100 minutos. Probablemente si ese mismo certamen lo hubiésemos tomado con esta modalidad, ustedes tendrían 120 minutos, porque dentro de ese tiempo se les va a considerar lo que podrían tener que usar para poder copiar el dibujo o pasarlo a PDF, después pasarlo a PDF y subirlo. Ahora, aquí hay una dificultad y esa dificultad la van a seguir teniendo, es que a pesar de que yo efectivamente incorpore esos minutos adicionales para que ustedes se aseguren de entregarlos, para que no haya nadie que sí alcance a terminar en el tiempo que debieran demorarse máximo y se les adicionan estos 20 minutos, inevitablemente alguno podría decidir utilizar esos minutos no para subir el archivo, no para pasarlo a PDF, no para copiar el dibujo, sino que para ponerse a seguir resolviéndolo. Entonces, eso ya es responsabilidad de ustedes. Entonces, ustedes tienen que evaluarse. La idea de estos dos ensayos es que se hayan podido evaluar en ese tiempo, ver cuánto se tardan y por lo tanto cuando vean que si se tardan 7 minutos normalmente en pasarlo a PDF y subirlo, ustedes digan, bueno, 10 minutos antes de que se cumpla el tiempo yo lo subo. Ahora, si ustedes deciden estar hasta cuando faltan 2 minutos para que se cumpla el tiempo, y resulta que obviamente cuando faltan 2 minutos ya no les quedan los 7 minutos que necesitan para pasarlo a PDF y subirlo, eso ya va a ser responsabilidad de ustedes. Así que yo los invito a que se autoimpongan el tiempo y que así se aseguren de entregar correctamente el certamen. Así que, de todas maneras, a pesar de que yo agregue esos minutos, es importante, es fundamental que ustedes visualicen que de todas formas la responsabilidad y la decisión de qué hacer con esos minutos la van a terminar tomando ustedes. Esos minutos se les dan para que tengan tiempo para subir el documento, tengan tiempo para descargarlo, pero si ustedes deciden ocuparlos en otra cosa, obviamente ya no va a ser un problema de tiempo que tuvieron para subirlo, sino que de tiempo que ustedes decidieron, que tenían disponible para subirlo y ustedes decidieron ocuparlo en otra cosa. Así que ahí, por favor, tengan claridad en eso. El celular me imagino que no lo van a ocupar durante el certamen porque no deberían por qué ocuparlo. Así que ahí lo pueden dejar con el cronómetro, con un temporizador, una alarma 10 minutos antes de que termine. Si es que se demoran 10 minutos ustedes en subir el certamen, va a sonar esa alarma, dejan de trabajar en el certamen mismo y se preocupan de subirlo. Eso yo creo que
esa es la dificultad que yo visualizo que podría haber, que ustedes no se autoimpongan cumplir con esos minutos adicionales que se les van a dar y los traten de aprovechar en otra cosa, que no es la idea de esos minutos. El espíritu de esos minutos no es que tengan más tiempo para resolver el certamen, sino que es que tengan el tiempo adecuado y que además tengan el tiempo adecuado para poder subirlo, incluyendo a las personas que tienen dificultades de conexiones más lentas. Está pensado en eso, ¿eh? O sea, ojo que es importante que cuando se les da una oportunidad como esa, la aprovechen en eso y no traten de usarlo para otra cosa que no fue. Pero obviamente va a ser decisión de ustedes. Matías Mesa, adelante, acaba de levantar la mano. Gracias, profesor. De Yo le nada. tengo una consulta con respecto a la resolución de la parte del apartado de fuerzas de los ejercicios, porque en la parte de velocidad y aceleración hay que ser geométricamente preciso. Y a la hora, por ejemplo, de calcar, yo calco dos dibujos, uno para velocidades y otro para aceleraciones. Pero ya a la hora de fuerzas, que hay que hacer varios DLC pieza barra por barra, le preguntaba si era necesario ser muy preciso a la hora del dibujo o se puede hacer un boceto como que se asemeja o que se entienda bien claro cuál es la barra que estoy hablando y dibujar la fuerza un poquito más a la loca, por decirlo así. No, tiene que ser preciso para que al corregir, nosotros si no vemos algo preciso, que por ejemplo si es normal a una superficie en contacto y está inclinado, no podemos suponer que la persona lo quería dibujar normal a la superficie, pero lo dibujó tangencial a la superficie. No podemos hacer esa suposición. Ah, Nosotros tenemos que evaluar si es que efectivamente incorporaron las características de la fuerza y por lo tanto necesitamos que sea preciso, al igual que en el caso de las velocidades y aceleraciones. ya, perdón, es que ya esos son como errores, creo yo, un poquito más groseros en términos de precisión. Si no, por ejemplo, de repente me refiero a de repente a medir bien las distancias, que estén bien proporcionadas con la siguiente parte del dibujo. Es que entre tantos DLC tendría que andar copiando muchas veces la misma imagen o distintas barras y se me hace, en mi caso, demasiado largo exactamente ese último apartado. Y lo preguntaba más por eso, sin más por... Ahora, si no se puede y tengo que ir calcando barra por barra, ya es cosa del certamen. Si me dice No, que no, claro, sí, sí, por supuesto, lo entiendo, pero es copiar y pegar el dibujo y en uno de ellos se hace el diagrama cuerpo libre de una barra, otro del otro. Abajo del dibujo se puede poner una nota que diga esto es del diagrama cuerpo DCL barra 4 y vamos a entender que es sobre la barra 4. Entonces, eso de copiarlo varias veces no visualizo que sea un problema. Cuando lo hacemos en papel, por ejemplo, tampoco es un problema. O sea, estos certámenes los venimos resolviendo durante no sé, 20 años y la verdad es que no hemos tenido esa dificultad. Los ejercicios son relativamente cortos, ¿ah? O sea, cuando ustedes ven las pautas, ven que está pensado para que no tengan dificultades y que el tiempo les alcance. Entonces, difícilmente van a tener esa dificultad del tiempo. vale, gracias, profesor. De nada. Había alguien más que levantó la mano, pero la bajó. ¿Alguien que quiera decir algo? Voy a ver aquí. ¿Algún otro comentario? Ahora, algo que sucede siempre en el caso presencial eh, es que se ponen sumamente nerviosos, ¿eh? Sobre todo cuando va a terminar el certamen. Eh, no sé si será la situación ahora, sobre todo que me da la impresión de que van a tener menos presión porque están en sus casas, no en una sala de clase. Yo creo que eso les quita harta presión, pero a- a- aquí quiero apuntar, es que
Por lo menos lo que se ha visto estadísticamente y históricamente es que se ponen muy nerviosos al final en la sala, puede que ahora no suceda. Y si eso pasara mientras ustedes están terminando el certamen y no reservan ese tiempo para subir el certamen, es altamente probable que no lo vayan a subir. Por lo tanto, y, y les insisto que por favor, esto es más fácil de controlar en la sala, porque yo digo, se cumplió un tiempo y paso recogiendo y simplemente no pueden seguir resolviendo, y si la persona no entrega el certamen se le pone un 1, y finalmente como eso ha sucedido todos los años y efectivamente se le ha puesto un 1 al que no entrega, todos entregan, ¿eh? Todos entregan de forma muy ordenada y eso ha sido muy bueno todos estos años. Y de esa manera no tenemos esta dificultad. Sin embargo, tratando de ponerme en el lugar de ustedes, creo que ese podría ser una dificultad, es que si sienten que están nerviosos, sienten que no han avanzado suficiente, eh, tienen que reflexionar en que, bueno, me quedan 10 minutos, tengo que subirlo. La alternativa es, voy a tener un 1 porque no lo voy a subir, o lo subo con lo que tengo hasta ahora y voy a tener una nota bastante mayor que un 1. Por lo tanto, yo les invito a recapacitar y decir, bueno, se cumplió el tiempo, no sigo resolviendo el certamen. Y yo me autoimpongo no seguir resolviendo el certamen porque sé que si trato de seguir resolviendo el certamen, probablemente eso va a ser perjudicial para mi resultado como nota. Por lo tanto, yo les pido, por favor, para que no tengamos estos inconvenientes, y es que una vez que ustedes vean que se está cumpliendo el tiempo y que todavía les quedan los 10 minutos para subir, supongamos que ustedes dicen, bueno, me están dando 10 minutos y yo me demoro 8, yo me demoro 7, ya me he cronometrado, entonces ya, ok, pónganse 8, pónganse 7, pero una vez que se cumplen esos 8, 7, hay que entregarlos. Yo sé que se van a ver tentados en decir, bueno, es que me falta muy poco, pero si siguen así, van a llegar el momento en que no lo van a poder subir. Así que, por favor, eh, que lo entreguen y pongan ahí una alarma. Creo que Rodrigo había levantado la mano, después la bajó, no sé si quieres decir algo. Sí, profe, sí. En caso de que uno desarrolle el problema Netscape, Sí, la Netscape tiene la posibilidad de desarrollar todo fuera de la hoja, como que tiene infinito el tamaño, pero al sí, pasarlo a PDF no se va a ver lo demás. ¿Podemos nosotros utilizar cualquier tamaño de hoja para sí, poder equipar todo? sí, sí. Ah, ya, Sí, vale. bueno, eso es una sugerencia. Bueno, en Inkscape también se pueden hacer varias capas, entonces es como tener una hoja debajo de la otra, pero no se pueden ver en forma simultánea. Entonces la solución que plantea Rodrigo es buena, que es configurar una hoja muy grande y hacer el dibujo en esa hoja muy grande. Eh, es una buena decisión. Ignacio Flores levantó la mano. Adelante, Ignacio. Una pregunta, el tiempo que está considerado para el certamen, ¿para qué plataforma está considerado? O sea, es que dibujándolo a mano, dejándolo en Inkscape, en AutoCAD, sí o sí te demoráis tiempos diferentes. ¿Cómo? Es que Perdón. el tiempo que usted cronometró Sí, para el certamen, sí. ¿en qué programa lo hizo o lo hizo a mano? Lo hice a mano, Porque, sí, lo hice a mano, lo hice con Inkscape y después vi el tiempo más desfavorable. Me demoré más en Inkscape que calcándolo. Ahora eso depende mucho de las habilidades de cada uno, ¿ah? Sobre todo en las habilidades para dibujar, tirar una línea con una regla. A mí se me hace más fácil dibujarlo en papel, normalmente en una hoja de cuadernillo, porque es más grande, entonces si el dibujo me queda muy grande y los vectores muy grandes, puedo continuar y no tengo que cambiar la escala. Eso también es una sugerencia que se me había olvidado darles, que detecté al momento de resolverlo, que no había detectado antes. Ahora ese problema no lo van a tener si es que lo hacen en el computador, así que ahí tienen que ver
¿Qué prefieren? En mi caso, yo me demoré menos con el dibujo, con el dibujo a mano. Pero creo yo que ustedes probablemente va a ser al revés. Pero utilicé el tiempo más desfavorable. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Rodrigo Rocha, adelante. Sí, profe, y si lo desarrollamos en Inkscape y tenemos que agregar una hoja de cálculo, ¿cierto? Como con las ecuaciones que utilizamos. En el mismo Inkscape pueden escribir las ecuaciones a pesar de no utilizar los subíndices, ¿verdad? Sino que escribirlo más o menos a la rápida, así como Patricio lo ha hecho en las ayudantías. Esa solución obviamente la vamos a aceptar porque eso sí creo yo que quitaría más tiempo si es que les exigiéramos, por ejemplo, que los vectores fueran todos con negrita, que las magnitudes fueran con una letra mayúscula, etcétera, etcétera, que es como, por ejemplo, deberían entregar el formato de la tarea, pero para el certamen no va a ser de esa manera. Sino que, pero de todas formas tienen que escribir algo, o sea, sobre todo, sí, lo que comentaba, creo que fue Matías, si no me equivoco, en el caso de que yo dibuje el diagrama de cuerpo libre y tengo 3 barras en un dibujo y dibujo 1, 2, 3 dibujos, pero no borro las otras, no borro las barras o no copio el dibujo, ¿verdad? Se va a aceptar que pongan, obviamente, arriba, escriban DCL barra 1, barra 2, barra 3, barra 4, y ahí se va a entender que solamente se considera el dibujo de la barra correspondiente que ahí están enunciando, independiente que el dibujo incluya todo el resto de las barras. Entonces, obviamente, el diagrama cuerpo libre no debiera tener dibujadas las otras barras, pero en el caso que ustedes están copiando y pegando el dibujo, perderían mucho tiempo borrando las barras que no corresponden y por lo tanto, si lo escriben, vamos a estar en claridad de que están considerando solamente la barra 3, por ejemplo. Ahora, lo que tienen que tener cuidado de que no vaya a pasar es que hagan el diagrama de cuerpo libre de la barra 3, lo escriban como el diagrama de cuerpo libre de la barra 3, estén todas las barras dibujadas, ¿verdad? Por no ocupar tiempo en borrar las otras barras, dibujen fuerzas y dibujen fuerzas no de la barra 4 sobre la barra 3, sino que de la barra 3 sobre la barra 4. Y después me van a decir, bueno, es que era evidente que era el diagrama cuerpo libre de la barra 4. Pero independiente que sea evidente, no pueden hacer el mismo diagrama de cuerpo libre, el diagrama de cuerpo libre de 2 barras distintas en el mismo dibujo, 2 barras que están conectadas. Entonces, ahí hay que ser riguroso en eso, en que tiene que estar correcto. Lo importante es que esté correcto y que esté descrito de manera de poder detectar que está correcto. Si tienen que hacer un diagrama de la barra 3 y la barra 4 juntas, entonces copian y pegan el dibujo y escriben diagrama cuerpo libre, barra 3 y 4 juntas y dibujan los vectores y las direcciones que son correspondientes. Y con eso no queda duda de lo que están haciendo. Ojo que lo más importante aquí es que no queden dudas de lo que ustedes están desarrollando para que esto no tiene que ser interpretativo. Yo no tengo que interpretar lo que ustedes trataron de decir o lo que trataron de escribir o lo que trataron de resolver, sino que lo que se evalúa es lo que resolvieron, lo que escribieron, lo que desarrollaron. Entonces eso es muy importante que así sea y que sea lo más preciso posible. Ignacio Flores tiene levantada la mano. Adelante, Ignacio. Profesor, ¿es necesario hacer el desarrollo de las ecuaciones en el Inventor? ¿O puedo hacerlo en un cuaderno, por ejemplo, y tomarle una foto y adjuntar al PDF que voy a subir? Se puede escribir en una hoja, sacar la foto y el PDF tal cual como lo acabas de decir. Lo importante es que Ya, sea un solo PDF, es decir, muy que bien. sea un solo archivo y que de esa manera lo que se suba es un solo archivo, tal vez con varias páginas del PDF, en el cual
se entregue el resultado. Ya. Muchas gracias, profe. Ya, gracias. Bien, a ver, parece que hay... Sí, adelante Rodrigo Rocha. Profe, si son, o sea, los dos ejercicios van a estar va a haber que subir archivos por separado, o sea, un PDF para la resolución del ejercicio uno y otro para el 2, o podemos subir uno para todo el certamen. Un solo PDF. Un solo PDF. Ah, ya. Sí. Benjamín Muñoz tenía la mano levantada. Adelante, Benjamín. Era con respecto a eso también, profe, que si hubiera sido como por separado, por ejemplo, si uno termina el ejercicio uno hubiera podido como asegurar, entre comillas, al enviarlo antes que de continuar haciendo el certamen. Pero ya dijo que era un solo PDF. Sí, pero por otro lado también uno podría decir, bueno, ya subió el ejercicio 1 y después si alguien se da cuenta que lo subió incorrectamente, después no tiene esa oportunidad. Entonces, ahí hay dos aspectos que de todas formas se resuelven siendo riguroso en cumplir con el tiempo autoimpuesto, que al final yo les voy a dar una sugerencia de tiempo y les voy a dejar un tiempo para que lo suban, el resultado, pero finalmente son ustedes los que deciden si cumplen ese tiempo o no. Entonces, yo creo que lo más relevante es eso, la decisión que tomen ustedes. A ver, parece que... Esteban Espinosa tenía la mano levantada. Adelante, Esteban. Profesor, Sí. ¿sabe que para las prácticas Ujú. suben, por ejemplo, toda la figura, la suben dentro de un Word y eso se copia y se pega y se lleva directo a Inkscape? Ujú. Fácilmente. Pero, por ejemplo, para la tarea no estaba esa opción porque como venía en PDF no se podía copiar ese espacio. Entonces, a la hora de subir la pregunta, ¿cómo lo va a hacer? ¿Va a subirlo como con la imagen en un Word así extraíble para los programas? ¿O vamos a como tener que imprimir la pantalla y copiarlo? Va a ser un PDF. Entonces tienen que imprimir la pantalla y copiarlo. Ya. Sí. Pero depende del editor de PDF, debería tener una herramienta para sacar una fotografía de una sección de la página. No sé si han explorado esa alternativa. Mm. Que vendría siendo muy similar. El problema de enviárselos en Word es que se desconfigura. O sea, o sea, ustedes cuando tengan que enviar algo, algún documento a alguna parte, es muy difícil que alguien les acepte en algún lugar serio, ¿ah? Un Word o un archivo editable de texto. Eh, Esteban Espinosa, no, acabamos de hablar, ¿verdad? Muchas gracias, Esteban. Franco Caraboni, Hola, adelante. profe. Hola. Mire, resulta que ayer yo me puse a introducir el Inkscape y hay una opción para, o sea, uno de hecho en archivo le pone abrir y abre el PDF directamente. Yo abrí el PDF de la tarea y te vectoriza la imagen, el dibujo, el esquema que usted hizo de la rueda, del mecanismo, lo vectoriza y cada componente se puede separar. Y eso usted lo tiene que poner, abrir el PDF directamente y ponerle que se, se exporte como un agente externo, creo que era, y luego al hacerle doble clic se pueden ir desagrupando cada parte del PDF. Ahí para que Eh, efec- prueben. sí, efectivamente, tiene razón, Franco, lo pueden Porque, verificar. En Inkscape está la opción de importar desde un archivo. Y al exacto. importar, exacto, uno puede seleccionar el PDF. Entonces, dependiendo del PDF, cómo esté hecho, si están las figuras del PDF en gráficos vectoriales, entonces
importa efectivamente los vectores, y eso es muy cómodo porque después uno puede copiar algunas de las barras solamente, y sobre todo para el diagrama de cuerpo libre es muy útil porque yo puedo fácilmente eliminar las otras barras. Ahora hay una dificultad que podría aparecer, y es que si por algún motivo ese archivo no estuviera con los documentos vectorizados, se va a importar como una imagen. Entonces ahí no tendríamos esa solución. Así que está muy buena el recordatorio, y para los compañeros y compañeras que lo prueben y verifiquen si es que es cómodo para ustedes trabajar de esa manera. A veces depende de la versión de Inkscape que tienen, porque a veces como son programas que son gratuitos, a veces tienen muchas fallas, y bajo algunas condiciones esta importación deja bloqueado el Inkscape y tienen que cerrarlo y después abrirlo de nuevo. Entonces también eso considérenlo para que no se vayan a encontrar con esa dificultad y se pongan nerviosos en ese momento. Pruébenlo antes. Para la ayudantía de mañana, por ejemplo, yo les subí el certamen 1 del 2017. Está en Canvas, la idea es que lo revisen para mañana. Ahí están los documentos, creo que están vectorizados, no sé, los vamos a revisar. O parece que no. A ver. Ese dibujo está vectorizado, por ejemplo. Es un cargador frontal. Pero este de aquí no lo está. Entonces, en ese caso no les serviría para este dibujo, pero sí les serviría para este. Y sí les serviría, pues están viendo la pantalla, ¿verdad? Y no les serviría para este. ¿Ven? Entonces, ahí este problema que van a resolver mañana está muy bueno, ¿eh? Así que yo creo que se van a entretener harto. Sergio Mella. Hola, profe, ¿me escucha? Hola, ¿sí escuchamos? Yo quería comentarle dos cosas respecto a lo que estaba hablando y sobre lo que había preguntado mi compañero Esteban, que normalmente uno sí puede copiar las imágenes del PDF, pero el PDF que usted mandó, por lo menos el de la tarea, viene protegido, entonces por eso uno no puede recortarlo directamente desde el Adobe PDF. Perfecto, Eso, efectivamente. ¿Sí? una cosa, y lo otro, Windows 10 viene con una herramienta que se llama recorte y anotación, que a uno le permite sacar un pantallazo, pero solamente de un área que uno selecciona de lo que uno tenga abierto. Y por lo menos así con ese trabajé yo, para poder sacarle la foto al dibujito, por así decirlo. Perfecto. Eso es un buen dato, sobre todo para todos los compañeros y compañeras, el recorte de Windows 10. Muchas gracias, Sergio. Eso, profesor, gracias. Gracias. Ignacio Flores, nuevamente, adelante. Una pregunta sobre la tarea, ¿se puede o no? ¿No? ¿No? Ya. ¿No? Después hablemos del certamen primero y veamos eso, por favor, para seguir un orden. ¿Alguien más que levante la mano? Vamos a pasar entonces a leer el chat. Kevin, ¿existe alguna opción en caso de presentarse caída de internet el día del certamen, ya que es algo fuera de nuestras manos y a mi parecer es injusto enviarnos a el examen recuperativo? Bueno, internet, en mi caso, si esto ya lo habíamos hablado, lo que les había dado como solución es que si es que no lo pueden enviar por el Canvas, lo envíen en forma paralela como un correo electrónico, porque ahí también queda registrada la hora, ¿verdad? Con el servidor, y por lo tanto vamos a aceptar que lo envíen por correo electrónico. Y eso también lo pueden hacer en forma paralela, pueden tener preparado el correo electrónico, adjuntar el archivo, enviarlo y paralelamente estar en Canvas tratando de subirlo si es que ahí tuvieran alguna dificultad. Así que yo creo que eso lo tenemos, veo yo que lo tenemos resuelto. Mandar un email es sumamente simple. ¿Sí?
Perfecto. Después, Jorge López Gutiérrez, profesor, en mi caso cuento con un programa que me permite editar archivos PDF con que modifique el enunciado del archivo. Modificar el enunciado, no entiendo bien a qué se refieren con modificar el enunciado. Obviamente el enunciado no se puede modificar porque es lo que se está preguntando, por lo tanto eso no se modifica. Lo que sí pueden hacer es tomar el dibujo y eliminar partes del dibujo o dibujar el mecanismo en otra posición si es que eso lo necesitaran, pero modificar el enunciado no se puede. Ahora lo que sí pueden hacer es importarlo con ese programa, el mismo Inkscape lo permite, y borrar partes del mecanismo para poder hacer los diagramas de cuerpo libre, si es que a eso te refieres, Jorge, con modificar el enunciado, pero yo lo que entendería por enunciado es lo que se pide resolver, entonces eso no se puede modificar. Después, Windows más Shift más S es el atajo para la herramienta de recorte. Gracias, Claudio Garcés, por ese comentario para que lo anoten los y las compañeras. Windows Shift S. Después, Matías Mesa, Inkscape te permite abrir los PDF así. Sí, eso lo habíamos conversado. ¿Cómo se ocupa ese recorte? Me imagino que Martín Jara pregunta por el recorte de Windows. Hay que probarlo ahí, queda una pantalla ensombrecida y uno sobre la pantalla que se ve y que está en forma visual, ¿verdad? Y uno selecciona ahí el rectángulo correspondiente. De nuevo, Shift más Windows más S. Bueno, ahí Martín Jara se respondió solo. Asimismo, brutal. O con la aplicación directamente se llama recorte y anotación. Sí. Es que el correo electrónico tampoco funcionará si el internet se cae. Claro, pero es que si el WhatsApp funciona es porque se están enviando los datos por el teléfono. Por el teléfono también pueden mandar un correo electrónico. Como dicen, al importar el PDF, aunque está bloqueado como la tarea, separa los vectores y los individualiza. Mira, está bueno eso, no tenía idea. Intenten con la tarea. ¿Sí? Ya, perfecto. Ya. Muy bien. Entonces, resolución, ya vimos lo de los dos ensayos. Las dificultades que tuvieron están consideradas en el certamen. La forma de considerarlas principalmente con el tiempo. Ahora vamos a pasar a la tarea. A ver, déjenme ver acá. Perfecto. Aquí ustedes ven la pantalla en la que tienen la tarea. Yo no sé si ustedes pueden ver esta pauta, yo creo que no la pueden ver hasta que esté habilitado. Aparece ahí disponible desde el 5 de octubre hasta el 6 de octubre, fecha de entrega 28 de octubre. La fecha de entrega es la fecha de entrega de la tarea y después ustedes tienen que corregir la tarea de algún compañero y eso va a estar disponible del 5 de octubre al 6 de octubre. En realidad esto yo creo que vamos a dejarlo disponible más tiempo, lo voy a editar para poderlo dejar disponible más tiempo, editar. Porque claro, porque ese día, por ejemplo, podían tener alguna otra cosa que hacer para tener más tiempo de corrección del compañero y compañera. Bien, aquí importante que todos tengamos más o menos los mismos criterios. Aquí esto no es fácil uniformizar criterios. Por ejemplo, cuando se habla de redacción y ortografía, una persona podría decir, bueno, si tengo 10 faltas de ortografía es totalmente normal y por lo tanto el documento sigue siendo muy bueno, por lo tanto tengo 3 puntos. Y yo le pongo 3 puntos a mi compañera o mi compañero a quien le estoy revisando la tarea.
Así que para que eso tengamos todo el mismo criterio y no sea a partir de una vivencia personal de qué es lo que es considerar buena redacción o buena ortografía, es que se pone una serie de reglas. Estas reglas son, por ejemplo, para el caso de la redacción y ortografía, es que tienen 3 puntos si no tienen faltas de ortografía y tienen una redacción adecuada. Las faltas de ortografía, si es 1 o 2, se resta un punto. Es decir, si tienen una falta de ortografía, ya tienen máximo un puntaje 2 como bueno. Si ahora tienen 3 o 4 faltas de ortografía, en vez de restar un punto, se restan 2 puntos. Eso sería que tienen como máximo 1.0 puntos y se estaría calificando el concepto de esa ortografía con 4 faltas de ortografía, es que es regular. Hasta 2 es bueno, ninguna es muy bueno. Y con 5 más faltas de ortografía se califica este ítem con 0. Al indicar esto de que se califica con 0, eso es independiente de que la redacción sea correcta, porque este ítem es redacción y ortografía. Pero si tienen más de 5 faltas de ortografía, o sea, perdón, 5 o más faltas de ortografía, ahí tienen 0 puntos en ese ítem. Sobre el formato según el documento también esto tienen que tener cuidado, obviamente 3 puntos si el documento es igual al del formato. Aquí todos los años tenemos dificultades con, no son la mayoría, yo diría que con un 5% de los estudiantes que muchas veces consideran que el formato es igual, a pesar de que se les evalúa ese ítem con un 0, de que el formato no es igual. Entonces, cuando van a la oficina, que tenemos esa ventaja, que ahora no la tenemos, yo mando a imprimir la primera y segunda hoja del documento que presentaron. Imprimo la primera y segunda hoja tengo impresa la primera y segunda hoja del formato que se les solicitó, y lo ponemos sobre la ventana a contraluz uno sobre el otro. Y debieran tener el mismo ancho de columnas, el mismo interlineado entre los párrafos, debería ser muy similar. Y fíjense que incluso han habido años en que los estudiantes o el grupo de estudiantes, estoy hablando de un 5% más o menos de los estudiantes, a pesar de que ven que el interlineado es distinto y que no son iguales los formatos, insisten con que el formato es el mismo. Entonces ahí tenemos que tener cuidado a qué nos referimos que el formato sea el mismo. Ustedes han leído un libro, por ejemplo, de física, de química, de mecánica, de aeroespacial. Ustedes ven que si ven una hoja y después ven la siguiente, el formato es el mismo interlineado, el mismo tipo de letras para, por ejemplo, los párrafos, para describir las figuras, para hablar de un nombre propio o de los vectores, y ese es el orden que necesitamos lograr en la tarea, y eso es lo que se evalúa con este criterio de formato según el documento. Por lo tanto, yo los invito a hacer eso, o sea, si pueden imprimir, entonces pongan una hoja frente a la otra y ahí van a detectar automáticamente si es que hay alguna diferencia. Ahora, si no tienen la posibilidad de imprimir, bueno, ponen uno al lado del otro en la pantalla y debieran poder detectarlo. Entonces, eso que van a poder detectar, van a poder detectar en el fondo diferencias con el formato. Entonces, cuando tengamos que no hay ninguna diferencia y que son iguales, yo les pido que califiquen a su compañero o a su compañera con puntaje igual a 3. Si hay una o dos diferencias, con un puntaje igual a 2, que es equivalente a un formato según el documento bueno. Un punto si son 3 o 4 diferencias, que sería calificado con regular.
y 0 puntos si hay más de 5 diferencias, o 5 o más diferencias, ahí falta 5 o más diferencias, lo tengo que editar en algún momento este de aquí, porque si no con 5 diferencias en realidad no habría ningún puntaje, probablemente tendrían que decidir poner 0,5 puntos, algo intermedio, pero eso lo vamos a corregir porque debería decir 5 más diferencias. Aquí hay ejemplos de diferencias. Esto no son las únicas diferencias que podrían existir en los formatos. En el tamaño de letra, en el interlineado de los párrafos, en el espacio entre párrafos, en la forma de citar las figuras, en la forma de citar las tablas, en el tamaño de los dibujos, en los encabezados que tiene la hoja, cualquier otra diferencia que pudieran detectar. Es importante que ustedes no tan solo se queden en estas diferencias que aparecen aquí, que son las que en general todos los años han sido las que más se repiten, pero podrían haber un sinnúmero más. La idea es que ustedes lo revisen. Ahora, cuando ustedes van poniendo estos puntajes al corregir y ponen, por ejemplo, 1,0 puntos, ustedes van a tener una parte de comentarios. Entonces, obviamente, bueno, la evaluación es anónima, es decir, si ustedes presentan una tarea y se las corrige una compañera o un compañero, no van a saber quién se las corrigió. Solamente yo sé quién se las corrigió. Entonces, obviamente, ustedes cuando detecten que les aparece un 0, por ejemplo, en la ortografía, van a querer saber cuáles son las faltas de ortografía. Entonces, ahí les pido a los que revisen, o a las que revisen, que lo anoten en los comentarios. Mira, me hubiese encantado ponerte 3 puntos, pero resulta que tiene 10 faltas de ortografía. Y la pauta, tengo que poner 0 puntos. En realidad no tienen por qué dar, no tienen que dar explicaciones, pero que la persona que recibe la evaluación entienda que es porque no por alguna mala voluntad, sino que es porque realmente tiene mala ortografía en el documento. Así que ahí, por favor, tengan cuidado con eso. Y sean lo más rigurosos posible. Se incorporó esto que a un compañero, a Kevin, no le gustó, parece, porque incluso preguntó por qué se hacía esto, mandó una imagen que una vez entregada la tarea deben corregir la tarea de una compañera o un compañero según la pauta de evaluación. Se revisarán las evaluaciones y en caso que no se evalúe al compañero o compañera según la pauta, entonces las 2 tareas serán calificadas con nota 1. Esto es importante porque lamentablemente esto, al igual que les acababa de comentar sobre el tiempo de duración del certamen, históricamente nosotros en sistemas mecánicos se cumple el tiempo y se retira el certamen. Y si no lo entregan, tienen un 1. Y resulta que los primeros años, cuando no había una sanción de que tienen un 1 por no entregar el certamen, había muchos que se quedaban sentados y continuaban resolviendo el ejercicio, a pesar que eso significaba que tenían incluso más tiempo que sus compañeros que sí entregaban. A pesar de esa injusticia, seguían escribiendo. Y la única forma de evitar eso, me hubiese encantado que no fuera así, era poner una sanción. Y al momento de poner una sanción, funcionó perfecto. Y todos tenían más o menos el mismo tiempo, perfecto en el sentido de que todos tengan el mismo tiempo para resolver el ejercicio o un tiempo lo más similar posible, para que sea más justo. Por lo tanto, lamentablemente hay que poner una sanción en caso de que alguien quiera no hacerlo bien. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, Kevin, en que estas medidas no deberíamos tener que tomarlas, pero lamentablemente si no se toman, se cometen muchísimas injusticias con los que sí cumplen, sobre todo, que es a los que tenemos que proteger, es que es a los que tenemos que apoyar y es a los que tienen que cambiar este país desde mi punto de vista. Entonces yo creo que esto es triste tener que ponerlo, créanme que para mí no me causa felicidad tener que poner una sanción en caso de que se haga trampa. Sin embargo, la realidad muestra que se debe poner una sanción
para no fomentar este tipo de acciones que son muy negativas. Bien. Como verán, son las 4 de la tarde, así que vamos a hacer una pausa hasta las 4:15. A las 4:15 regresamos. Nos vemos en 15 minutos. Nos vemos en un momento. Voy a detener la grabación. Si se me olvidara reactivarla, por favor, me avisan al regresar. Muchas gracias. Nos vemos en 15 minutos más.